vamos a ir escribiendo tema 1. Hoy vamos a ver psicología IPDA más psicología market maker. Ahí estamos. Bien, vamos a arrancar por la psicología IPDA, chicos, que a ver, voy a dejar bien en claro lo que voy a decir acerca de la psicología IPDA. La psicología IPDA va a ser importante para todos los conceptos que hay dentro del curso. Es como tener algo siempre pendiente sin importar qué tipo de conceptos vayamos viendo. Supongamos que yo quiero ver, no sé, bloques. Ok, estudio bloques, pero tengo que tener en cuenta que existe la psicología IPDA. Estudio estructuras, pero tengo que tener en cuenta que existe una psicología híbrida. Y esto es algo que siempre tienen que tener en cuenta, ya que el mercado nunca se va a mover en base a un tipo de concepto o nunca se va a mover en base a un tipo de enseñanza. El mercado siempre va a estar formando estructuras o generando bloques, pero siempre en base a lo que existe dentro del algoritmo interbancario, ¿sí? Por lo tanto, así de lleno, vamos a decirlo, les voy a pedir que presten muchísima atención. Porque yo pienso que el algoritmo interbancario, cuando uno simplemente se pierde de algo que dije o de algo que quizás a ustedes pues no se les grabó en su mente, pues puede ser algo que les termine afectando a lo largo del tiempo. Si bien es cierto que la psicología híbrida es más como teórico, pero a la hora nosotros de mirar la esencia del mercado, la psicología híbrida siempre va a estar presente, ¿sí? Así que bien, vamos directamente a la teoría. Yo voy a escribir, ¿sí? Mientras ustedes también pueden ir escribiendo o también le pueden sacar ya luego una captura, ¿no? A su pantalla. Para esto, si ustedes quieren, pues guardarlo en su computadora y demás, ¿no? Bien, voy a corregir los acentos y este. Muy bien. Ahí queda este texto que para mí, en lo personal, es muy importante siempre grabárselo en la cabeza porque siempre va a generar un clic en su cabeza cada vez que yo quiera, no sé, ir con un concepto de soporte y resistencia o dirección del mercado. Cuando ustedes logran entender todo lo que abarca este simple texto, van a entender mejor al mercado. Vamos a analizar un poquito el texto, sobre todo viendo quiénes fueron los que crearon al algoritmo interbancario, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, primero nos dice que crearon matemáticos, ¿no? Después vemos que hay programadores, que es lo más común, ¿no? Cuando se busca crear a un tipo de software. Pero claramente el que no encaja en esta fila de creadores serían los psicólogos. Todo lo que vendría a ser la psicología, ¿no? Abarcan lo que serían los psicólogos, que estudian la mente de la persona, las actitudes, reacciones. Claramente, el algoritmo interbancario
está programado en base a la psicología de las personas. El mercado en sí está hecho para trabajar nuestra mente y por supuesto esto irrumpe a toda lógica que pueda existir dentro del mercado. Por ejemplo, nosotros sabemos que el mercado tiene que tener una dirección, ¿no? Y el mercado tiene que avanzar de esta forma, haciendo altos más altos, bajo más alto, o cuando cambia la dirección tiene que generar esto, ¿no? Bajo más bajo y así, ¿no? Pero con la psicología del algoritmo interbancario, ellos le agregan un plus a la estructura del mercado, para que no sea fácil para todos y por sobre todo para que esté únicamente diseñado para provocar o generar grandes pérdidas de forma masiva dentro del mercado. Esto también es una clave importante, es clave entender, digamos, esta frase, esta última frase que yo acabo de señalar. ¿Por qué? Porque el mercado pone en la balanza hacia dónde están las masas, ¿sí? Y de hecho aquí nos aclara muy bien cuando dice de forma masiva, ¿sí? Busca las masas, busca dónde está el pozo más grande de dinero, ¿sí? Entonces, el algoritmo interbancario va a generar situaciones donde nos puedan confundir, ¿sí? Básicamente, y que nosotros podamos cometer errores. Supongamos, el precio tiene que avanzar de esta forma, en caso de que sea alcista, pero el algoritmo va a hacer lo siguiente. Va a ser impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Va a generar todavía un bajo más bajo y al final recién va a llegar hasta el punto donde debería de llegar. La psicología es lo que irrumpe un movimiento natural dentro del mercado. Porque se supone que el algoritmo está creado para entregar el precio de forma eficiente, que quiere decir que si tú pones $1 en el mercado, el precio debería subir $1. Tú sacas $1 del mercado, el precio debería bajar $1. Pero no, lamentablemente el algoritmo va a hacer que tú pongas $1, él va a subir $2 y cuando tú saques ese dólar va a bajar $4. ¿Por qué? Porque el mercado, nosotros lo que vemos en la gráfica, no es el dinero real, ¿sí? Sino que yo tengo que entender que el algoritmo es un intermediario entre las personas que están operando y los bancos, ¿sí? Entonces, esto es como el casino. Nosotros sabemos que la casa siempre gana, o al menos siempre trata de ganar, ¿no? Porque hay casos, obviamente, de gente que sí se ha hecho millonaria en un casino con mucha suerte y demás, pero sistemáticamente la casa siempre busca ganar, ¿sí? Por lo tanto, a- en base a esta explicación que yo les acabo de dar, surge como modelo de lenguaje dentro del mercado los conceptos institucionales, que nacen básicamente de personas que trabajaron en Wall Street y que sabían cómo funcionaba el algoritmo interbancario, ¿sí? Que sobre todo entendieron las formas en las que trabajaba el algoritmo interbancario, donde acumulaba liquidez y dónde exactamente iba a manipular o hacia dónde iba a ser su próximo movimiento. Por lo tanto,
Todos los conceptos que continuarían después de este tema, o sea, ya cuando hablamos de tema 2 tema 3 y en adelante, básicamente van a ser los conceptos creados por estas personas que, que fundaron los conceptos institucionales, ¿sí? Por eso es imposible que una persona que estudió conceptos retail, o sea, conceptos comunes que surgieron como quien dice en la calle, ¿no? En palabras así vulgares, por así decirlo, no van a entender cómo funcionan los conceptos institucionales si en algún caso yo quiero tratar de explicarle a alguien que ha aprendido conceptos comunes. No lo va a entender. Él piensa simplemente en que si el mercado es estructuralmente alcista de esta forma, él va a seguir al mercado de esta manera, ¿no? O como línea de resistencia o soporte, y hasta lo más moderno, vamos a decir, que utilizan las EMAs como indicadores, ¿no? Que tampoco digo que está mal, cada uno tiene sus propias técnicas y estrategias que incluso hay gente que le funciona, ¿no? No digo que no funciona. Pero al final y al cabo, cuando vamos al núcleo cuando vamos a las raíces de cómo funcionan las cosas, en los conceptos institucionales está dentro de la forma en la que realmente te explican cómo funciona verdaderamente el mercado. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros hacemos la diferencia. Porque cuando una persona de concepto retail busca operar al mercado siempre, por ejemplo, ¿no? Si operara hacia el alza, está operando con grandes rangos de pérdida. ¿Por qué? Porque realmente no tiene la seguridad de que lo que está haciendo está bien. Entonces, cada vez que el mercado, por ejemplo, se le viene en contra y empieza a rezar a todos los santos y empieza a mover el stop loss, como dice, ya se va a volver, ¿no? Ya se va a volver, ya se va a volver. Y el mercado nunca volvió y se le fue llevando todo el capital, ¿no? ¿Por qué? Porque no está entendiendo cómo funciona realmente el mercado o en qué posición se encuentra dentro del mercado. Porque quizás el mercado a nivel macro está buscando caer, o sea, simplemente buscar precios más bajos. El algoritmo interbancario siempre le interesa en esos tipos de situaciones como buscar precios más bajos o precios más caros dependiendo de los intereses que tenga, ¿no? Entonces, a diferencia de nosotros, que sabemos identificar un objetivo, ¿no? En casos de puntos de liquidez, yo sé que, por ejemplo, si el mercado viene y me toca el stop loss, es porque realmente no existió una liquidez que yo estaba buscando, ¿no? Y simplemente termino perdiendo ese pequeño rango. Ahora, si realmente lo tuvo, y era una zona de liquidez importante, ya nosotros nos damos cuenta porque simplemente llega a la zona y ¡pum! El mercado sale disparado, ¿no? Entonces, esa es como la felicidad que nosotros podemos tener en ese momento porque decimos, caray, realmente así funciona el mercado. Porque está haciendo lo que creo que debe de hacer. Lo que aprendí, ¿verdad? Y eso me da, pues, te da alegría, ¿no? Sobre todo cuando ves los números en verde, ¿no? Sobre todo en ese sentido. Pero bueno, volviendo un poco acerca del algoritmo interbancario, vamos a hablar acerca de cómo funciona realmente el algoritmo, ¿sí? Porque tengo que entender que el algoritmo no funciona, por ejemplo, en todos los pares. En el caso de Bitcoin, el algoritmo interbancario está pleno. Todo el tiempo está manipulando y eso nos da una clara señal de que Bitcoin sí tiene un ente regulatorio que es el IBDA, ¿no? El algoritmo interbancario. Pero en casos de monedas que son recientes y que sobre todo no tienen un alto grado de market cap,
¿sí? La capitalización de mercado, básicamente es nula la presencia del algoritmo interbancario en esos tipos de monedas, ¿sí? Ya cuando el market cap comienza a subir, ahí sí el algoritmo va haciendo cada vez más presencia y va regulando el precio. Pero cuando la criptomoneda es nueva, o ya sea cualquier activo, la presencia del algoritmo no es tanta porque primero deja que realmente haya, ¿no?, una presencia de las propias personas invirtiendo o sacando capital de esa moneda, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos sobre market cap, básicamente hablamos de una piscina, ¿no?, de liquidez. Vamos a dibujarlo así, de una piscina de liquidez, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de Bitcoin. O, bueno, vamos a hablar en sí de cualquier activo, ¿no? No solamente como para señalar a Bitcoin, sino para tener en cuenta de todas las criptomonedas que básicamente van a pasar por lo mismo que Bitcoin, ¿sí? Tanto del principio hasta la fecha, ¿sí? Vamos a suponer que am, este activo tiene, no sé, 5, que vale 5.000, ¿no? Vamos a poner 5K. El algoritmo interbancario al inicio va a estar trabajando, ¿sí?, de forma poco presencial, dejando de que realmente el dinero entre, ¿no?, en este. Por eso siempre al principio vemos como una tendencia alcista nada más, ¿sí? Pero cuando nos damos cuenta que el algoritmo interbancario ya está siendo presencia sobre ese activo, es cuando el precio baja tanto hasta niveles iniciales, ¿sí? Hasta niveles bajos, a pesar de que el market cap sigue siendo el mismo dentro del activo. Por eso es importante también saber cuánto market cap hay hoy, cuánto market cap puede haber mañana, como para tener una referencia de hasta dónde está lleno esa piscina de liquidez. Porque al principio claramente va a ser bajito, no va a ser mucho. Así que si ustedes ven en un momento de cualquier activo que vuelve a los inicios, es porque ya está el algoritmo interbancario. Y ustedes van a decir, ah, es que puede ser que la gente haya salido del activo, ¿no? Mm, Por eso es muy importante, chicos, que vean el market cap. Si el market cap bajó, ¿no?, y está bastante bajito, es que, ok, sigue trabajando en forma a oferta y demanda, por ejemplo. Pero si el market cap se mantiene y el precio baja, es porque ya es una señal de que ha hecho presencia el algoritmo interbancario. Y él va a trabajar en base a la cantidad de market cap, ¿no? Va a ser ciclo bajista, ciclos alcista, ¿sí? Hace que los traders comiencen a trabajar, etcétera, hasta que el market cap se incremente, ¿no? Supongamos que pasó de 5.000 a 20.000, ¿no? Pasó hasta los 20K. Ahí sí el precio, o mejor dicho, el algoritmo va a buscar ese precio, no de forma inmediata, por supuesto, porque si no, no tiene chiste, ¿no? Pero va a empezar a buscar primero precios bajos y recién, ahí sí recién va a empezar a subir buscando su capitalización real, ¿no?, de market cap hasta ese punto y luego va a comenzar y continuar con otro ciclo bajista. Y así, ¿sí? El algoritmo interbancario trabaja entre ciclos alcistas y bajistas dentro de un rango permitido de market cap, ¿sí? De hecho, si vemos a lo largo de la historia de Bitcoin, fácilmente él nos cuenta todo lo que ha estado pasando con la capitalización de mercado, ¿sí? Me voy a buscar algún par que me muestre más historia de Bitcoin.
Creo que Binance tiene más. A ver. Sí, tiene más. Ahí está. Bueno, de hecho, hay un historial todavía más largo, pero está bien con este. Aquí vemos que el precio, fíjense en cómo comienza. Alcista, ¿no? Empezamos súper mega alcista. Por lo tanto, podemos entender que la capitalización o el market cap de Bitcoin estaba hasta ese punto, o la piscina de liquidez estaba a ese punto. Eh, Estamos hablando de 2017, ¿sí? Por ejemplo, hasta ahí había llegado. Pero el market cap nunca, digamos, bajó, ¿sí? Lo que comenzó a trabajar acá era el algoritmo, ¿sí? De hecho, yo ya podía entrar en razón de que estaba el algoritmo presente, porque fíjense en cómo él vuelve a buscar precios hiper bajísimos. Pero básicamente caer desde los 19.000 hasta los 3.000 era muchísimo. Tanto así que hubo personas que invirtieron tanto, ¿sí? Y se querían morir. O sea, literal, había gente que había vendido hasta su propio vehículo para invertir en Bitcoin y no, ese fue un desastre. No, no quiero profundizar mucho en ese tema porque sí pasaron cosas, pero muy tediosas. Luego vemos que de llegar el algoritmo a precios muy bajos, a partir de ahí recién busca un ciclo alcista, ¿sí? El precio genera un ciclo bajista, un ciclo alcista, ¿sí? Al algoritmo siempre le va a importar buscar precios muy baratos porque de esa forma entienden, por ejemplo, los que crearon el algoritmo interbancario, que pueden entrar más inversores, ¿sí? Al estar el precio muy bajo, le permite a que a nuevos inversores entrar y así el capital o el market cap pueda incrementar. Y de hecho puedo dar fe de esto, el mercado mismo da fe de esto, porque cuando llega a un precio tan bajo, sí se incrementa el market cap. Y lo podemos ver cuando el precio por segunda vez vuelve a buscar un precio bajo y de ahí se dispara nuevamente buscando el verdadero market cap, ¿sí? Que en este caso había sido primero hasta este punto, la piscina se había aumentado hasta acá, ¿sí? Y vemos cómo nuevamente el algoritmo trabaja nuevamente como para balancear, generando caídas, pero brutales, muy fuertes. Eh, en ese tiempo había llegado hasta los 63 y bajaba rápidamente hasta los 29, 28, rondando en ese precio, donde, bueno, hay muchos que ya tenemos experiencias, ¿no? En esas zonas. Bueno, para los que me empezaban a conocer, en 2021 yo ya vaticinaba esas caídas. Luego el precio nuevamente genera un ciclo alcista y en ese caso pudimos ver que el market cap pues no se había incrementado mucho, ¿no? Había llegado hasta ese punto. Luego de finalizar un ciclo alcista comenzaba un ciclo bajista, ¿no? Que hasta donde entendemos llegó hasta los 15.000, donde todavía sabemos, buscando un precio hiper bajo nuevamente. Porque recordemos que nadie creía que el precio había llegado hasta los 69.000, nadie creía que llegara hasta este precio, donde tuvimos 15.000, ¿no? De hecho, yo dije que iba a bajar más todavía, pero bueno, eso está por verse todavía. Tenemos ciclo alcista, ¿sí? Y ahorita estamos en un posible ciclo bajista, nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la piscina de Bitcoin hasta el último máximo que llegó? Y ese es nuestro último registro. Lo que hay que tener en cuenta es ver, ¿no? Si ha aumentado o ha disminuido el market cap. Pero yo pienso que el market cap de Bitcoin va a elevarse a medida que el precio vaya bajando.
nosotros tenemos que tener en cuenta que esto es un efecto contrario. A más baja el precio, más sube el market cap. ¿Por qué? Porque a más barato vale Bitcoin, más inversores tenemos, ¿sí? Más gente ahí, digamos, con la posibilidad de querer tener Bitcoin. Y de hecho, hay entidades bancarias que saben de esto y mucha gente o muchas ballenas que tienen muchísimo dinero saben de esto y ellos empiezan a ingresar cuando Bitcoin está barato, ¿sí? Entonces, eso es también otra cuestión por la cual Bitcoin sube debido a los grandes inversores, ¿no? Bien, vamos a volver. Quiero que me digan por favor si hasta este punto lo han podido entender y si es que hay alguna pregunta o duda para yo pues poder continuar. Ahí les habilito los micrófonos. Quien tenga preguntas y dudas puede hablar a partir de ahora. O pues si no, pues si ha quedado todo claro, me lo dice, ¿no? Ha quedado claro. Perfecto, Joan, ha quedado muy claro. Bueno, la mayoría pues ya está desde el curso pasado, entonces entiendo que ya este temita lo tienen bien en claro, ¿no? Así que bien, continuemos. El algoritmo interbancario siempre va a ser un efecto contrario, ¿no? A lo que nosotros podamos llegar a pensar o imaginar del mercado. Por eso es muy importante entender las psicologías que existen en Bitcoin, perdón, en el mercado y sobre todo de la que vamos a hablar ahorita, ¿sí? Les voy a pedir para los que no tienen, sáquenle captura a este texto para que ustedes pues lo guarden porque ya lo voy a borrar, ¿sí? Ahí ustedes le sacan captura y ya se lo guardan, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar ahora de la psicología market maker, ¿sí? Que también es algo muy importante debido a que la presencia market maker está siempre, ¿sí? Siempre. Y de hecho, los alumnos que ya han hecho el curso conmigo han sido testigos de cómo los market makers manipulan el precio, ¿sí? O sea, aparte del algoritmo, ahora tenemos a los market makers. ¿Qué son los market makers? Básicamente son los bancos o en el caso de las criptomonedas serían los exchange, ¿sí? En el caso de las criptomonedas, la presencia del market maker incluso es más fuerte y contundente todavía que en el caso de Forex, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque primeramente cuando una criptomoneda es nueva, ellos pueden manipular a diestras y siniestras, ¿sí? Porque a mayor sea la piscina, ¿sí? Vamos a poner así, a mayor, supongamos que hay un market cap hiper alto en el caso de Bitcoin, ¿no? La manipulación del market maker se siente menos, ¿sí? De hecho, el movimiento puede ser incluso hasta un 1%, un 3% como mucho, para manipular una pequeña área, digamos, en 3 a 5 minutos se puede llegar a notar, ¿sí? Pero no más de eso. Pero en caso de una criptomoneda nueva, la manipulación se puede llegar a notar entre un 60%, partiendo desde un 25% a un 60%, ¿sí? Y esto obviamente lo hacen ellos para ellos poder generar mucho más ingresos, ¿no? Ellos lo que hacen es habilitar, por ejemplo, en una criptomoneda nueva, habilitan unos $50.000 en compra, ¿sí? En spot, ellos ponen en compra y luego van a futuros, ¿sí? Hacen trading y ponen futuros en compra, ¿no? También y le sacan dinero porque impulsaron el precio hacia el alza, entonces la criptomoneda se mueve hacia el alza y luego le sacan el dinero
en futuros. De hecho, esto lo pueden hacer cualquier persona, ¿sí? De hecho, hasta cualquiera de ustedes. Nada más que si hay que tener una buena cantidad de dinero, ¿no? Como para que la criptomoneda se vea afectada en el market cap, que el market cap suba y así el algoritmo puede hacerlo subir. Bueno, de hecho, si es una moneda nuevísima, nuevísima, como dijimos anteriormente, la presencia del algoritmo casi ni aparece, por lo tanto, una compra como esa grande se vería el efecto de forma inmediata, ¿no? Y así es como ganan muchísimos que tienen mucho dinero y siguen ganando más todavía haciendo este tipo de cosas, ¿no? Así que bien, pero en el caso de nosotros, por ejemplo, trabajar con con una moneda grande, ¿no? En el caso de Bitcoin, Ethereum y todas esas monedas que ya tienen ya un largo tiempo en el mercado, nosotros podemos rastrear el movimiento del market maker. Por ejemplo, muchas veces las estructuras alcistas que vemos, que la gente a veces piensa que son movimientos naturales, no todos son naturales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del market maker, ya no hablamos de un software creado para cumplir ciertas reglas y pautas, ¿no? Ya hablamos de básicamente de personas, seres pensantes como ustedes, ¿no? Y yo, que podemos entender que esto es un mercado alcista y que la gente, cada vez que el precio baje, la gente va a estar comprando, ¿sí? Por lo tanto, ellos dejan que se acumule el dinero. ¿Cómo hacen eso? Por ejemplo, en este impulso y retroceso, pudieron haber entrado, haciendo así como un ejemplo, ¿no? Pudo haber entrado una persona. Yo sé que en el mercado existen millones de personas operando, ¿no? Simplemente esto es para dar un ejemplo. Luego, vemos que el precio hace una ruptura, un retroceso, y ahora hay 5 personas entendiendo que el precio está alcista, ¿no? Luego el precio sigue, ruptura, y ahora hay 20 entendiendo que el precio está alcista. Y aquí, cuando volvió a dar un mínimo, ya hay 100 personas entendiendo de que el precio está subiendo, ¿no? Entonces, al entrar cada vez más personas, entendemos que el dinero aumenta, porque hay más cantidad de personas. Por lo tanto, el market maker cuando ya detecta una buena cantidad de dinero, ¿sí? Ahí es donde se va a producir una ruptura, ¿sí? Los va a buscar y tratar en lo posible de tronar a todos los que habían entrado, ¿no? En lo posible, ¿no? Porque hay gente que va con stop loss y demás, pero como él sabe que aquí hay demasiada cantidad, está bien, no le importa mucho que los que entraron aquí, por ejemplo, este que entró acá, no le importa, que gane, no pasa nada, pero ya acá ya me voy llevando como 90, 80 personas en pérdida, ¿sí? Por eso es que anteriormente cuando hablábamos del algoritmo interbancario, el algoritmo también buscar tronar a las masas, ¿sí? De forma masiva. Así también el market maker entiende cuando hay un punto donde se han acumulado demasiado y empieza a generar estos tipos de estructuras, ¿sí? Ellos invierten, ¿no? Dejan que el precio caiga, invierten, dejan el precio caiga, invierten, ¿sí? Y ya cuando ya entraron todos, ellos salen, haciendo que el mercado se caiga, ¿sí? Por lo tanto, aparte de esto, ellos tienen el control del algoritmo, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que el algoritmo interbancario es un software de los market makers, ¿sí? Así que también cuidado ahí. Siempre cuando sucede esto, ellos van a llevar hasta buscar el precio a lo más bajo. De hecho, siempre van a romper lo bajo más bajo y a partir de ahí, ya cuando ellos notan que estos
estas personas que ingresaron están todos tronados, recién es liberado, entonces el precio vuelve a subir. ¿Sí? Por eso, esto, ¿sí? Que existen estas rupturas de mínimos o en caso contrario de máximos, pasa esto, de que el precio rompe apenas y se baja, ¿no? Muchas veces vemos esto como una forma de manipulación, pero no nos damos cuenta a veces que en realidad toda la estructura fue una manipulación. No solamente el hecho de que haya roto por debajo o por encima, apenita nada más. La diferencia va a estar en que nosotros seamos lo que identifiquemos este tipo de estructura. Yo sé que más adelante ustedes van a encontrar conceptos donde pueden entrar incluso ahí, ¿no? En esa manipulación y salir en ganancia en todo lo que va, ¿sí? Porque ya lo han aprendido a hacer la mayoría. Pero también tengo que entender que hay estructuras enteras que son manipulaciones, ¿sí? Y este es uno de los ejemplos de tantos, ¿no? Vamos a ver otro tipo, son los famosos acumulación, ¿sí? Que el precio acumula en una zona, ¿sí? Y lo que está haciendo básicamente el market maker es que todas las personas en esa zona sean orientadas a vender cada vez que el precio llegue a ese punto. Porque ellos entienden que esto es una zona de venta, ¿sí? Cada vez que el precio llega ahí es una venta, ¿no? Entonces, al guiar a todos, esto se aumenta, ¿sí? Esto es un dinero. Aquí habrá entrado uno en venta, aquí entraron 5, aquí entraron 20, ¿no? La misma explicación. Y aquí ya entraron 100, ¿sí? Entonces él va a manipular, los va a hacer tronar en stop loss, ¿sí? Pero a la vez sabe que hay gente que espera que se rompa el precio al alza y entran, ¿no? Suponte ustedes que entran 50 más en compra porque esperaron que se rompiera y ahí el precio vuelve a manipular y se lo lleva también hecho. Y ahí sí el precio se va hacia donde tenía que irse. Entonces lo que nosotros llamamos como acumulación, manipulación y distribución. Eso es un concepto que vamos a ver más adelante. Es un concepto ya más avanzado que luego vamos a ver incluso cómo operarlo, ¿no? Pero todo esto, o sea, vuelvo y repito, no solamente esta es la manipulación, sino toda la estructura, ¿sí? Y lo podemos ver, vámonos a mirar esto en el mercado. Vamos a ver si puedo ver uno, recuerden. Y hay algo que siempre que quiero que tengan presente, que yo antes de dar una clase nunca, no es que vengo preparado, ¿sí? No es que yo estuve una hora antes mirando el mercado para poder enseñarles puntos claves y que ustedes pues tengan el ejemplo. No, a mí me gusta analizar junto con ustedes para que sepan que realmente los conceptos que vemos en las clases son así, o sea, funcionan de esa manera y que yo no les oculto ni les guardo nada, básicamente. Bien, vamos a ver en este caso que aquí acabo de ver. Fíjense en que el precio había establecido un mínimo, ¿sí? Y fíjense en que en esta zona ya la gente andaba comprando. A veces podemos tener una acumulación más larga, a veces son cortitas. Vemos que aquí incluso había generado o establecido un máximo donde también ya se había dado una zona de venta. O sea, básicamente teníamos zona de venta y zona de compra. Y qué bueno que se da este ejemplo para que ya también ustedes se enteren que Bitcoin y todas las criptomonedas, el market maker hace esto a veces también, doble manipulación. ¿Ah? Rompe máximo y si hay gente que quedó atrapada ahí, pues ni lo duden, ahí los tronó a todos. Y luego venía por los que estaban comprando. Fíjense en los que iban en compra hasta los que iban en venta también, se los llevó y luego a partir de ahí recién toma un rumbo alcista.
¿sí? Todo esto es un trabajo conjunto, por supuesto, con el algoritmo interbancario, porque al fin y al cabo el algoritmo es el que constantemente va a estar dentro del mercado y él tiene que hacer sus cálculos para poder entregar el precio de forma eficiente. Pero ya luego cuando la mano del market maker toma la posición del algoritmo, es cuando pasan todas estas cosas, ¿no? De hecho, aquí podemos ver otra vez de forma repetitiva. Puede ser de forma lateral o puede ser en una tendencia alcista o bajista, como habíamos visto anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una línea imaginaria que en este caso todos los traders retail ven, ¿no? Una tendencia alcista, ¿sí? Fíjense en cómo primero amaga, hace un amague que va a respetar la zona de la línea. De hecho, hay reacción, como haciendo referencia a que, ok, va a ser un nuevo máximo y esto va a continuar así, ¿no? Pero inmediatamente vemos como quiebra hacia la baja, luego planta dudas. Esto es plantar dudas, ¿sí? Esta pequeña acumulación es generar una incertidumbre tremenda en el mercado, pero como ya había manipulado, no le quedaba más que seguir bajando. ¿Por qué? Porque el mercado nunca va a querer que las personas que se han sido tronadas aquí, hay gente que mantiene la compra, ¿no? Aguanta, aguanta. Dice, no, ya va a volver, ¿no? Ya va a subir. Entonces, el market maker dice, no, me voy más abajo todavía para que ya se resignen y salgan, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos salen en pérdida y el que gana, pues, es el exchange, ¿no? Y de esta manera vamos a ver este tipo de manipulaciones por todas partes, ¿sí? Por todas partes. Así que bien, no me quiero extender mucho, ¿sí? Porque tampoco los quiero agobiar. Entendí a lo largo de estos tiempos que a veces acumular tanta información como que después al fin y al cabo no retienen tanto, ¿no? Porque es tanto para absorber que luego se complica acordarse de una cosa y de la otra. Entonces voy a tratar en lo posible de no saturarlos tanto, ¿sí? Cuando hablamos de IBDA, ¿sí? Ya hablamos del mercado en general, ¿sí? Cuando el algoritmo interbancario, por ejemplo, decide manipular una estructura alcista, esto se va a ver reflejado en todos los exchanges. O sea que el IBDA es algo, digamos que está trabajando en general. Pero, ¿qué pasa? Cuando ustedes ven esa manipulación únicamente en Binance, ¿sí? Es porque ya es la manipulación de market maker, únicamente de ellos. Y nosotros fuimos testigos, por ejemplo, de una gran manipulación que hizo Binance en un tiempo, que era imposible ignorar, ¿no? Y que nadie más lo había hecho nada más que ellos. Exactamente, de hecho dando un respaldo muy fuerte a lo que yo había dicho de dónde iba a bajar. Porque recordemos que lo que yo había dicho era mucho más antes de lo que había manipulado Binance.